Bienvenidos a la Biblia en casa. De antemano, antes de comenzar con este estudio de la palabra del Señor, le invito a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita para recibir nuestros mensajes. Hoy vamos a estudiar la tercera parte o el tercer tema de la profecía referente a la segunda venida de Cristo. Y el tema de hoy es el imperio de los gentiles. El que comenzamos hoy es el imperio de los gentiles. Ya estuvimos hablando del tema de las 70 semanas de Daniel, que tenía carácter israelita, y fueron 4 o 5 lecciones. Después hablamos del tema de la iglesia, que es el que acabamos de terminar y que concluyó en la iglesia de la Odisea. Y hoy comenzamos con el tema del imperio de los gentiles. Yo llamo a cada profecía de estas, lo llamo una saeta. ¿Por qué? Porque es como una flecha que se lanzó hacia la segunda venida de Cristo, que es el blanco de esta enseñanza, desde diferentes épocas, y todas dan en el centro de la profecía de la segunda venida de Cristo. Todas estas profecías nos revelan la segunda venida de Cristo. Ahora estamos nuevamente en el libro del profeta Daniel, para ver la profecía del imperio de los gentiles. Quiero comenzar diciendo que el libro de Daniel está catalogado como uno de los profetas mayores, y esto en razón no solo a lo importante de su profecía, no es más bien no es la extensión del libro como tal, porque tiene 12 capítulos, a diferencia de otros profetas como Isaías, que tienen casi 60 capítulos, sino a lo importante de su profecía y a lo exacto de su profecía, por razón por la cual ha sido muy atacado este libro por los herejes. Porque todas las cosas que se dijeron en este libro, que se profetizaron en este libro, así como las 70 semanas de Daniel al pueblo de Israel, también esta profecía del imperio de los gentiles es supremamente exacta. Y decir supremamente exacta es redundar, porque la exactitud de esta profecía, que habla de los gobiernos de los gentiles desde el año 605 hasta nuestros días, la historia puede corroborar la exactitud de los imperios, de quienes gobernaron, de en qué tiempo cayeron, en qué tiempo se levantaron y cuál fue el carácter de cada uno de esos imperios. Solo Dios puede hacer una cosa de esas. Así que el libro de Daniel es un libro importantísimo, como todos los libros de la Biblia, pero especialmente en la profecía. Es un libro quizás junto con Apocalipsis, de los más importantes de la Biblia. Ahora, vamos a ubicarnos en el tiempo. Se trata del año 605 a.C., en el gobierno de Nabucodonosor. La historia comienza, la profecía comienza con un sueño que tiene Nabucodonosor, y él pide, era un sueño que lo asombró demasiado, y él pide que los magos y los adivinos del reino le interpreten el sueño. Y eso sería fácil. Interpretar un sueño después de que Nabucodonosor cuente qué fue lo que soñó, sería fácil interpretarlo y aún mentirle. Entonces él, previniéndose de una mala interpretación, pide que no solo le interpreten el sueño, sino que le digan qué soñó, algo que no es imposible para cualquier ser humano. Tendría que decirle qué fue lo que soñó y después lo que significó el sueño. Entonces voy a leer la palabra del Señor, y aunque no vamos a leer todo el capítulo 2, vamos a leer los versículos más relevantes del capítulo para que nos vayamos dando cuenta qué fue lo que sucedió. Entonces dice en el capítulo 2 y en el verso 3 que por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque ninguno le pudo interpretar, y mucho menos decirle qué fue lo que soñó. 13. Y se publicó el edicto
de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros también para matarlos, porque eran considerados sabios dentro del reino, porque cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, se llevó a estos 4 muchachos y se los llevó para que fueran consejeros porque tenían mucha sabiduría. O sea que también iban a asesinarlos. Versículo 14. Entonces Daniel habló a Sabia, que era uno de los encargados, y prudentemente a Arioc, a quien se encargó de asesinar a los sabios y a los que debían interpretar el sueño. Entonces dice, Daniel habló a Sabia prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Luego le fue Daniel a su casa y le hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ante esta petición, dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí la palabra del Señor, y esto ya es mi opinión, aquí el Señor está mostrando lo que muchos en la cristiandad sabemos, que no hay un rey, un mandatario, un dignatario o alguien que esté en eminencia en este mundo que no lo haya puesto el Señor. ¿En qué sentido? En que los propósitos del Señor se cumplen por encima de ellos, que la providencia del Señor hace o permite que un rey, un mandatario, bueno, regular o malo, gobierne, y el Dios del cielo es el que gobierna sobre él, con sus firmes propósitos que los tiene desde el comienzo de la creación. Entonces sigue diciendo Daniel, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Versículo 26 del capítulo 2. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora, quiero cotejar algo. Verdaderamente podemos darnos cuenta, y para la mente que tiene sabiduría no es difícil de entender, que teniendo nosotros la palabra del Señor en estos días en nuestras manos, podemos darnos cuenta que la revelación no era exactamente o no solo era para el rey Nabucodonosor, sino para todos los que leemos la palabra durante todo el tiempo. La Biblia es inspirada por Dios, y la utilidad de la profecía bíblica es para prevenirnos o mostrarnos las cosas que han de suceder. Así que la revelación que está a punto de darle Daniel a Nabucodonosor es de interés para toda la iglesia durante todos los tiempos. En esta profecía me estoy apoyando para mostrar que la revelación que le dio el Señor a Daniel para que le fuera
dada a conocer a Nabucodonosor, me está mostrando a mí, y vamos a verlo en este estudio, está mostrando a la iglesia que tiene sabiduría los tiempos en que gobernarían todos los gobernantes que Dios les permitió gobernar, valga la redundancia, desde el año 605 de la época de Nabucodonosor hasta nuestros días, con sus tiempos exactos, con el carácter de cada imperio, y todas esas cosas fueron profetizadas para darnos la seguridad a nosotros, porque la profecía termina con Cristo viniendo a destruir todo el imperio de esos reyes a los cuales Daniel le está mostrando a Nabucodonosor en su sueño. O sea que continuemos, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comienza a narrarle el sueño que tuvo Nabucodonosor. Le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Versículo 31 del capítulo 2. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Quiero cotejar aquí que la imagen tenía aproximadamente 30 metros de altura por 2 metros y medio de ancho. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Primero, vamos a mirar aquí en el versículo 32 y 33 lo asombroso de la profecía. En unas cuántas palabras en esos dos versículos, el Señor le está mostrando a Nabucodonosor, le está mostrando a Daniel y especialmente a nosotros, los que vivimos los fines de los siglos. La palabra del Señor dice que todas estas cosas que vivieron ellos y experimentaron ellos, el pueblo antiguo, fueron escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. En el versículo 32 y 33, de una forma, repito, asombrosa, el Señor está mostrando los imperios o los gobernantes de 2500 años hasta el día de hoy. Solo Dios puede hacer una cosa de esas. En unas cuantas palabras está mostrándole, y aquí se los está describiendo en la imagen, y posteriormente, como lo vamos a ver en este estudio, no solo en una imagen, sino va a desglosar el carácter, el tiempo, los años en que van a gobernar, quiénes son los que van a gobernar y de qué manera lo van a hacer. Ahora, continuamos. Versículo 34. Estabas mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, se refiere a la piedra que los desmenuzó, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea que le muestra una estatua de 30 metros de alta, de 2 metros con 50 de ancha, que tiene su cabeza de oro, el material de la cabeza es de oro, que tiene sus brazos, el pecho y sus brazos de plata. Demuestra que tiene el vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y barro, y en parte barro cocido. Le muestra primero el estatus, o sea, le da la interpretación del sueño, le da a entender el sueño, lo conoció, o sea, se dio cuenta Nabucodonosor que había sido inspirado por Dios, por un Dios que él no conocía, y que le reveló lo primero que él pedía, que le dijeran qué había soñado. Ahora viene lo otro, lo más importante todavía. Lo primero es muy importante porque solo Dios puede saber qué soñó Nabucodonosor. Solo él y Dios lo sabían. Pero Daniel demuestra que está inspirado por el Dios de los cielos cuando le dice lo que vio en el sueño. Ahora, dice el versículo 37, cuando comienza a decirle, tú, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes porque al Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Él le va a interpretar lo que soñó. Ahora le va a interpretar lo que él soñó. En el versículo 36 anterior a ese le dice, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Ahora, ya le dije que soñó, ahora le voy a decir qué significa el sueño. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todas estas cosas, nos damos cuenta de que Dios tenía el control absolutamente de todos los que iban a reinar aún antes de haber nacido. Como recuerdo esa palabra de David cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. De la misma manera como el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la palabra, Él tiene el control de todo este mundo, de quiénes van a gobernar, cuándo van a gobernar, cómo van a gobernar. Y esto es lo que le va a mostrar a Daniel. Le va a mostrar a Daniel quiénes van a gobernar hasta qué, hasta el día en que venga su Hijo Jesucristo a quitar el gobierno de los seres humanos y a gobernar Él por 1000 años, que es el propósito de nuestro estudio bíblico. De llevar cada una de estas profecías, de traerla hasta el día de hoy y demostrar que este es el tiempo en el que el Señor puede venir. O sea, que estamos viviendo unos días malos y unos tiempos en los cuales el Señor va a venir otra vez a la tierra en su segunda venida. Por eso se llama el tema la segunda venida de Cristo. Entonces, esta profecía lo que hace y lo que vamos a hacer a partir de ahora es dar la interpretación del sueño en las diferentes clases que vamos a ver de aquí en adelante, tal vez 4 o 5. ¿Qué significaba la estatua? ¿Qué significaba? Ya lo dije, significa el imperio de los gentiles o los gobiernos de 2500 años hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué significaba la parte que tenía oro, después plata, después bronce, después hierro y después hierro con barro mezclado? Nos damos cuenta, hay algo curioso en este estudio de esta estatua, que los materiales o la estatua misma se va deteriorando, primero oro, después plata, después bronce, después hierro y después inclusive hierro cocido con barro. Es natural que el hombre en este mundo se vaya deteriorando. Lo primero que hace es apartarse de Dios. Después, no tener en cuenta a Dios absolutamente para nada, como sucedió en la iglesia también. La iglesia comenzó en la cruz del Calvario y se fue deteriorando la doctrina de la iglesia hasta llegar a la iglesia que vimos en la clase pasada. Ahora, yo quiero hacerle notar 3 cosas importantes para terminar esta introducción. Primero, cuando iniciamos en la profecía de las 70 semanas de Daniel, que el Señor le mostró que en 490 años el Señor Jesucristo quitaría la impiedad de Israel, terminaría con el pecado, ungiría al Hijo de Dios en el reino milenial. El Señor le habló de 70 semanas que traducidas en años son 490 años. Vimos en el transcurso de todo eso cómo se cumplió perfectamente la construcción de los muros de Jerusalén después de la muerte del Mesías, y después de un lapso de 2000 años, la única semana que queda es la semana de la gran tribulación o de la manifestación del anticristo, o lo que dice el libro de Apocalipsis del 6 hasta el 17. Ese cumplimiento se da
después de la iglesia. Entonces nos damos cuenta cuál es el propósito del Señor en esa profecía. El propósito final es devolver a Israel su hegemonía que perdió en el año aproximadamente 600 cuando fue deportada a Babilonia. El Señor le va a devolver la hegemonía a Israel y Israel va a gobernar junto con Cristo por 1000 años. El gobierno de este mundo será de carácter israelita y va a ser el trono de David. Por eso se decía que el hijo de David, porque gobernará y se sentará Jesucristo en el trono de David por 1000 años. O sea que el propósito de ese tema de la profecía, lo que yo llamo la saeta que partió desde el 445 de las 70 semanas de Daniel, va a terminar en estos días y el propósito es devolver a Israel su hegemonía. Eso es lo que va a hacer en estos días. Ahora, el tema de la iglesia. La profecía que comienza en el año 37 y termina en estos días, en los días que estamos viviendo, donde estoy demostrando a través de la palabra que la iglesia, la última iglesia profetizada en Apocalipsis, es similar a la iglesia que estamos viendo hoy, apóstata, apartada de la verdad, fría, sin estar vestida de Cristo, sin prácticamente haber retirado la palabra y el verdadero mensaje y estar vergonzosamente desnuda de la verdad. El propósito de esa profecía es mostrarle a la iglesia que en esos tiempos de esa iglesia el Señor va a sacar a su verdadera iglesia de este mundo. O sea que la esperanza nuestra es que Cristo está a las puertas por venir. Dice el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino a todos los que como yo amamos su venida. A ese remanente de la iglesia del que hablé va a sacarla de este mundo. O sea que el propósito de esa profecía sobre la iglesia es mostrarle a la iglesia los tiempos en que Jesucristo ha de venir y que su venida o su redención está más cerca que cuando comenzó. Ahora, esta otra del imperio de los gentiles, el propósito al final es suprimir los gobiernos humanos, porque los gobiernos humanos ya no gobiernan desde hace muchísimo tiempo, ninguno ha gobernado para Dios. Cualquiera que sea su política, cualquiera que sea el tipo de mandatario, un tirano, un demócrata, un comunista, en fin, cualquiera que sea su política, los gobiernos prácticamente se apartaron de Dios. Son gobiernos seculares cuya esfera de gobierno está en este mundo, no trasciende a lo espiritual, ni mucho menos a las promesas de Dios. Prácticamente desecharon a Dios, la humanidad completa, los gobiernos se han corrompido de una forma impresionante, abusan del pobre, menosprecian el señorío de Dios. Es tanto así que en el capítulo 2 del libro de los Salmos y en Apocalipsis 17 dice que los mandatarios de este mundo, cuando Cristo venga otra vez, concertarán unidos, o sea, se pondrán de acuerdo todos para no permitir que el Señor venga. Es algo ridículo que dice la palabra, pero el Señor lo dice en el Salmo número 2, que Él se reirá de ellos cuando ellos piensen hacer eso. O sea, prácticamente a través del aspecto secular o humanista, el hombre pretende, como siempre ha pensado desde la caída en el huerto del Edén, que él puede ser igual a Dios. Pero todo eso lo va a suprimir el Señor con su segunda venida. Va a cumplir todos esos objetivos, como lo dice la palabra del Señor. Primero, devolverle a Israel su hegemonía. Para devolverle a Israel su hegemonía va a quitar la incredulidad de Israel, del Israel que rechazó hace 2000 años a Cristo. Ese Israel, el remanente de ese Israel, en este momento son cerca de 17 millones de judíos, en este momento son 4 millones de judíos más o menos que componen el Estado de Israel. En esos tiempos el Señor le va a devolver la hegemonía a David, ahorita en estos tiempos en que va a venir el Señor, y va a quitar, como dice la palabra, la impiedad de Israel, y Israel va a nacer de nuevo como nació la iglesia remanente durante estos 2000 años.
El segundo propósito es sacar a la iglesia a la que prometió llevar cuando él se fue en la primera venida. La va a sacar de este mundo. Se encuentran esos dos propósitos. El milenio para devolverle la hegemonía a Israel y el pacto con David, de sentarse en el trono de David por 1000 años, el Señor Jesucristo, que es el hijo de David, de sacar a la iglesia que redimió en la cruz del Calvario y por ende también suprimir los gobiernos humanos o mundanos. Esos tres propósitos tienen que cumplirse en el mismo tiempo y estamos mostrando a través de esta profecía que así va a ser. Entonces vamos en la próxima clase a mirar y a desglosar uno por uno los imperios o los cambios de los metales, a mirar quién fue el que cumplió con esa enseñanza o con esa imagen de la cabeza más bien de oro. Quién era la cabeza, qué imperio tipificaba la plata, qué imperio tipificaba el bronce, qué imperio tipificaba el hierro y qué imperio tipifica el barro combinado con el hierro, qué tipifica la piedra cortada no con mano que los destruyó a todos, cuándo comenzaron, quién gobernó, cómo ganó sus batallas, en qué año las ganaron, cómo subieron, cómo cayeron. Todo eso lo profetizó el Señor en esta profecía del imperio de los gentiles que cualquier cristiano promedio debe saber y debe entender. Eso es lo que produce esperanza en nuestras vidas. Entonces vamos a dedicarnos a eso. Qué alegría que podamos comenzar. Esta es la clase introductoria al tema del imperio de los gentiles. Tal vez duremos 5 o 6 clases más y mostramos a través de esto la exactitud de los tiempos. Qué alegría que pueda estar compartiendo con nosotros. Lo invitamos para la próxima clase, para que entremos ya en materia, a mirar la estatua de Nabucodonosor en detalle y a mirar la cabeza de la estatua de oro, qué gobierno era, cuándo comenzó, cómo terminó y cómo fue su desarrollo, porque el Señor todo eso lo escribió fielmente, como toda su palabra es. Que el Señor lo bendiga y gracias por estar con nosotros en esta enseñanza.